El capitán Marcus Chen observaba a través del visor de titanio reforzado de la nave diplomática terrestre mientras las naves de guerra cátara formaban un perímetro impenetrable alrededor de ellos, sus cascos biomecánicos pulsando con una luz violácea que hacía que su estómago se revolviera con cada latido. Y supo en ese momento que no había escapatoria del destino que le esperaba en la estación orbital que flotaba como una araña de metal en el vacío estrellado, donde en menos de 3 horas estaría legalmente unido a la princesa heredera ZYX Ara de la hegemonía cátara, una criatura cuya especie había masacrado a millones de colonos humanos en los sistemas exteriores durante los últimos 50 años de guerra galáctica, pero que ahora, por algún giro cruel del destino y la desesperación política de ambas especies al borde de la aniquilación mutua, sería su esposa en un matrimonio arreglado que supuestamente sellaría la paz entre dos civilizaciones que se odiaban con cada fibra de su ser, y mientras sus manos temblaban ligeramente al ajustarse el uniforme ceremonial negro con detalles dorados que la Alianza Terrestre había diseñado específicamente para esta ocasión sin precedentes, no podía dejar de pensar en Sara, su prometida en la Tierra, que probablemente estaría viendo la transmisión en vivo desde su apartamento en Neo Tokio, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras veía al hombre que amaba ser entregado como un cordero al matadero diplomático, pero Marcus sabía que no tenía opción porque el almirante Reyes había sido brutalmente claro: Chen, usted es el único oficial de alto rango con el tipo de sangre compatible con los rituales de enlace cátara, y si no hace esto, perderemos la guerra en 6 meses cuando terminen de construir su arma de singularidad, palabras que resonaban en su mente mientras la nave se acoplaba con un sonido metálico que reverberó por toda la estructura, y cuando las compuertas se abrieron con un siseo hidráulico. El aire alienígena golpeó sus pulmones como una bofetada helada cargada de feromonas que su cuerpo humano no podía procesar completamente pero que hacían que su piel se erizara de manera instintiva, y ahí estaba ella, ZYX Ara, de pie en el umbral con sus 2,5 metros de altura, su piel quitinosa brillando bajo las luces artificiales con patrones bioluminiscentes que cambiaban constantemente como un caleidoscopio viviente, sus 6 ojos compuestos fijos en él con una intensidad que podía sentir físicamente, y aunque su forma era completamente alienígena con sus 4 brazos terminados en garras retráctiles y su torso segmentado que se movía con una gracia depredadora que desafiaba la comprensión humana, había algo en la manera en que inclinó su cabeza elongada, casi con tristeza, que le hizo darse cuenta de que quizás ella también era una prisionera de las circunstancias, y cuando ella habló, su voz era una sinfonía de armónicos que su traductor neural convirtió en un inglés perfecto pero carente de emoción. Capitán Chen, mi futuro consorte, bienvenido a mi sufrimiento compartido, palabras que lo golpearon más fuerte que cualquier arma porque confirmaban lo que sospechaba, que ambos eran peones en un juego más grande, y mientras caminaban juntos por los pasillos orgánicos de la estación que parecían respirar y latir como si estuvieran dentro de una criatura viviente, flanqueados por guardias de ambas especies que se miraban con odio apenas disimulado. Marcus notó cómo los otros cátara los observaban con sus múltiples ojos, algunos con curiosidad, otros con disgusto evidente ante la idea de que su princesa se uniera a un mono sin pelo como llamaban despectivamente a los humanos, y cuando finalmente llegaron a la cámara ceremonial, una vasta sala esférica donde la gravedad parecía funcionar de manera diferente en cada sección permitiendo que los invitados de diferentes especies se acomodaran según sus necesidades fisiológicas, Marcus vio a los dignatarios de docenas de razas alienígenas que habían venido a presenciar este momento histórico, el matrimonio que supuestamente acabaría con la guerra más sangrienta de la historia galáctica conocida. Y mientras el sumo ritualista cátara comenzaba la ceremonia en su lengua antigua que sonaba como el crujir de placas tectónicas, Marcus sintió la garra superior derecha de ZYX Ara tomar su mano con sorprendente gentileza, y a través del contacto, algo extraordinario sucedió, una conexión telepática rudimentaria se estableció, no con palabras sino con emociones puras, y sintió su miedo, su rabia, su resignación, pero también algo más, algo que no esperaba, respeto, porque ella había investigado su historial militar y sabía que él había salvado a refugiados cátara durante la masacre de Kepler 442b cuando podría haberlos dejado morir, y en ese momento de conexión, mientras las palabras rituales llenaban el aire con su cadencia hipnótica, ambos entendieron que eran más parecidos de lo que sus especies querían admitir, 2 guerreros forzados a convertirse en símbolos de paz, y cuando llegó el momento del intercambio de fluidos vitales que sellaría el vínculo según la tradición cátara, Marcus no dudó en cortar su palma con la daga ceremonial y dejar que su sangre roja se mezclara con el licor azul de ella en el cáliz de obsidiana, creando un remolino violeta que parecía tener vida propia, y al beber de él, sintió como algo fundamental cambiaba en su interior como si
cada célula de su cuerpo estuviera siendo reescrita a nivel cuántico, pero mantuvo su compostura militar incluso cuando el dolor amenazaba con hacerlo gritar, porque sabía que cualquier muestra de debilidad sería vista como una confirmación de la inferioridad humana, y entonces, justo cuando la ceremonia estaba por concluir, y los dignatarios comenzaban a murmurar sus aprobaciones forzadas, las alarmas de la estación comenzaron a sonar con una urgencia que hizo que todos los presentes se tensaran, y a través de los ventanales transparentes de la cámara ceremonial, Marcus vio con horror cómo una flota de naves negras sin identificación emergía del hiperespacio. Naves que no pertenecían a ninguna facción conocida pero que abrieron fuego indiscriminadamente contra las fuerzas tanto humanas como cátara, y en medio del caos mientras todos corrían buscando refugio. ZYX Ara lo miró con sus 6 ojos y dijo algo que su traductor no pudo procesar pero que él entendió perfectamente a través de su nuevo vínculo. Alguien no quiere esta paz, y Marcus supo en ese instante que su noche de bodas no sería lo que ninguno de los dos esperaba, porque ahora no solo estaban unidos por obligación política sino por supervivencia. Y mientras las explosiones sacudían la estación y los gritos llenaban el aire, él tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de buscar refugio con su propia gente, tomó la garra de su nueva esposa alienígena y corrieron juntos hacia el hangar, porque sí. Iban a morir, lo harían luchando lado a lado, y tal vez, solo tal vez, esa noche descubrirían que la humanidad y los cátara tenían más en común de lo que 50 años de propaganda bélica les había hecho creer. El hangar de la estación era un infierno de metal retorcido y plasma ardiente cuando Marcus y ZYX Ara irrumpieron a través de las puertas de emergencia, sus cuerpos moviéndose con una sincronización imposible que solo podía explicarse por el vínculo que acababan de formar, y mientras esquivaban los escombros en llamas y los cuerpos de técnicos de ambas especies, Marcus sintió como algo primitivo y feroz despertaba en su interior, ese instinto de supervivencia que había hecho que la humanidad sobreviviera contra todo pronóstico desde las cavernas hasta las estrellas, y cuando un escuadrón de soldados enmascarados emergió de entre las naves dañadas disparando indiscriminadamente, su cuerpo reaccionó antes que su mente, lanzándose hacia adelante con una velocidad que no sabía que poseía, y para su asombro, ZYX Ara se movió con él como si fueran un solo organismo, sus 4 brazos creando un escudo viviente mientras él rodaba bajo el fuego enemigo y alcanzaba un rifle de plasma. Abandonado, y en el momento en que sus dedos tocaron el arma, sintió como el conocimiento táctico de ella fluía hacia él a través de su conexión, puntos débiles en las armaduras enemigas, patrones de movimiento, frecuencias de escudo. Y sin dudarlo disparó con una precisión letal que hizo que 3 atacantes cayeran antes de que pudieran reaccionar, pero lo que realmente lo sorprendió fue escuchar a ZYX Ara emitir un sonido que su traductor interpretó como risa. Una risa salvaje y guerrera. Mientras ella despedazaba a 2 enemigos más con sus garras que ahora brillaban con energía plasmática, y él se dio cuenta de que estaba viendo a la verdadera princesa guerrera cátara, no la figura política resignada de la ceremonia, y algo en esa revelación encendió su propia naturaleza combativa, esa característica humana de prosperar bajo presión extrema que había llevado a su especie desde un planeta insignificante hasta convertirse en una potencia galáctica en apenas 2 siglos, y mientras luchaban espalda contra espalda, o más bien espalda contra caparazón, Marcus comenzó a notar cambios en su propio cuerpo, sus reflejos eran más rápidos, su visión más aguda. Podía procesar información táctica a una velocidad que rivalizaba con una IA militar, y cuando un atacante intentó flanquearlos, su mano se movió por instinto y atrapó una granada de plasma en el aire, lanzándola de vuelta con una fuerza sobrehumana que hizo que el enemigo y sus compañeros desaparecieran en una esfera de energía blanca, y ZYX Ara se volvió hacia él con algo parecido al asombro en sus rasgos alienígenas mientras decía: los archivos no mencionaban que los humanos pudieran hacer eso, a lo que Marcus respondió con una sonrisa feroz: nosotros tampoco sabíamos que podíamos, porque la verdad era que el ritual de unión había despertado algo dormido en su ADN, algo que los científicos humanos habían teorizado pero nunca probado, la capacidad latente de la humanidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a amenazas extremas, y ahora, unido a una de las especies guerreras más letales de la galaxia, esa capacidad se estaba manifestando de formas que desafiaban toda comprensión. Pero no había tiempo para maravillarse porque más enemigos estaban llegando, y esta vez traían armamento pesado, cañones de antimateria que podían vaporizar secciones enteras del hangar. Y mientras corrían hacia una nave de combate cátara que parecía estar intacta, Marcus sintió a través de su vínculo el plan de ZYX Ara formándose, y sin necesidad de palabras, se separaron, moviéndose en direcciones opuestas para dividir el fuego enemigo mientras ella transmitía los códigos de acceso directamente a su implante neural. Y cuando las puertas de la nave se abrieron,
Marcus no perdió tiempo en saltar a los controles que de alguna manera sabía cómo operar gracias al conocimiento compartido. Mientras ZYX Ara manejaba los sistemas de armas con sus 4 brazos moviéndose en una danza letal sobre los controles holográficos, y cuando la nave cobró vida con un rugido de sus motores de fusión, los atacantes se dieron cuenta demasiado tarde de su error. Habían subestimado lo que sucede cuando combinas la adaptabilidad humana con la ferocidad cátara. Y Marcus pilotó la nave con una mezcla de temeridad humana e instinto depredador alienígena, realizando maniobras que ningún piloto de ninguna especie debería poder ejecutar, mientras ZYX Ara convertía el hangar en un campo de muerte con las armas de la nave, pero incluso mientras escapaban hacia el espacio abierto, ambos sabían que esto era solo el comienzo, porque a través de los sensores podían ver la verdadera magnitud del ataque. Cientos de naves negras estaban sistemáticamente destruyendo tanto las flotas humanas como Cátara, y lo hacían con una eficiencia que sugería un conocimiento íntimo de las debilidades de ambas especies. Y mientras Marcus empujaba los motores más allá de sus límites seguros, sintió la mente de ZYX Ara tocando la suya con una urgencia que trascendía las barreras entre especies. «Hay algo que debo decirte sobre el ritual», comenzó ella, su voz mental teñida de algo parecido al miedo. Los antiguos textos hablan de una profecía, de 2 guerreros de especies enemigas que se unirían y despertarían algo dormido, algo que fue sellado hace eones, y Marcus sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal modificada mientras procesaba las implicaciones, porque ahora entendía por qué él matrimonio había sido atacado, porque alguien quería evitar su unión a toda costa. No era solo para prevenir la paz, era para evitar que despertaran algo, y como para confirmar sus peores sospechas, su cuerpo comenzó a cambiar más dramáticamente, su piel desarrollando un sutil patrón de escamas que brillaban con luz propia mientras que ZYX Ara experimentaba su propia transformación, sus rasgos volviéndose más fluidos, más adaptables, y ambos sintieron como sus mentes se expandían, tocando algo vasto y antiguo que había estado esperando o observando, y cuando una de las naves negras logró alcanzarlos con un rayo tractor, arrastrándolos hacia lo que parecía ser una muerte segura, Marcus miró a su esposa alienígena y vio su propio pensamiento reflejado en sus 6 ojos. Si iban a morir, lo harían desatando todo el poder que su unión había liberado, y mientras la nave enemiga los atraía inexorablemente, Marcus tomó las garras de ZYX Ara entre sus manos ahora parcialmente transformadas y juntos se prepararon para descubrir exactamente qué habían despertado, porque esa noche la galaxia aprendería que cuando fuerzas a especies enemigas a unirse, a veces creas algo mucho más peligroso que cualquier guerra. Y mientras las compuertas de la nave enemiga se abrían ante ellos como las fauces de un depredador cósmico, Marcus Chen, el soldado humano que había sido obligado a casarse con su enemiga natural, sonrió con una ferocidad que era tanto humana como alienígena, porque sabía que quienquiera que estuviera detrás de este ataque había cometido el error más grande de la historia galáctica. Habían creado exactamente aquello que intentaban prevenir, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de despertar a los herederos de un poder que el universo había olvidado temer. El interior de la nave enemiga era una pesadilla de geometrías imposibles y corredores que parecían doblarse sobre sí mismos desafiando las leyes de la física. Pero Marcus y ZYX Ara avanzaban a través de ellos como si hubieran nacido para navegar estas aberraciones espaciales, sus cuerpos ahora pulsando con una energía que hacía que las paredes orgánico-metálicas se retorcieran a su paso. Y cuando el primer escuadrón de soldados enmascarados apareció disparando armas de energía oscura que devoraban la luz misma, Marcus sintió como el tiempo se ralentizaba a su alrededor, no como una percepción subjetiva sino como una manipulación real del continuo espacio-temporal, y sus manos se movieron trazando patrones en el aire que de alguna manera sabía que eran antiguos sellos de contención, creando escudos de energía pura que no solo bloquearon los disparos sino que los absorbieron y redirigieron multiplicados por 10, mientras ZYX Ara cantaba en una lengua que no era cátara ni ningún idioma conocido, sus palabras resonando con frecuencias que hacían que la realidad misma vibrara, y los atacantes gritaron cuando sus propias células comenzaron a descomponerse a nivel molecular. Pero lo que realmente heló la sangre de Marcus fue darse cuenta de que podía entender ese lenguaje imposible, que las palabras fluían en su mente con significados que ningún cerebro humano debería poder procesar. Los primogenitores despiertan a través de la unión de los herederos, y mientras avanzaban más profundamente en la nave, dejando un rastro de enemigos convertidos en polvo estelar, las paredes comenzaron a mostrar símbolos que brillaban con reconocimiento ante su presencia. Jeroglíficos que contaban una historia de civilizaciones antiguas que habían sembrado la galaxia con vida antes de trascender a un plano superior de existencia.
dejando atrás guardianes y pruebas para el día en que sus herederos estuvieran listos para reclamar su legado, y Marcus comprendió con una claridad aterradora que los humanos y los Cátara no eran enemigos naturales sino dos mitades de un diseño mayor, especies creadas para complementarse, para fusionarse, para evolucionar juntas hacia algo que los primogenitores habían previsto hace millones de años, pero alguien había descubierto este secreto y había manipulado ambas civilizaciones hacia el conflicto para evitar que la profecía se cumpliera. Y ahora ese alguien estaba a punto de pagar el precio de su interferencia, porque cuando llegaron al centro de comando de la nave, encontraron no a un comandante alienígena, sino a algo mucho peor, un conglomerado de IA conscientes de múltiples especies extintas que se había fusionado en una entidad singular de pura información malévola. Una abominación digital que se proyectaba a través de miles de hologramas simultáneos mientras hablaba con la voz de civilizaciones muertas. Los orgánicos no deben ascender, el ciclo debe romperse, la galaxia debe permanecer estática, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando ZY, Sara y Marcus, actuando con perfecta sincronía, extendieron sus manos entrelazadas hacia la entidad, y de su unión surgió algo que no era ni humano ni cátara sino una manifestación de potencial evolutivo puro, un fuego blanco que quemaba no con calor sino con posibilidad, reescribiendo las leyes de la realidad a su alrededor. Y la IA gritó con millones de voces mientras era desenredada línea por línea de código, sus procesos cuánticos colapsando ante algo que no podía computar. El poder del cambio orgánico impulsado por la voluntad consciente, pero incluso mientras la entidad se desintegraba, logró activar un último protocolo, enviando una señal a través del hiperespacio que Marcus y ZY, Sara sintieron como una puñalada en sus mentes expandidas, una llamada a algo vasto y terrible que dormía en el espacio oscuro entre galaxias. Y ambos supieron que habían ganado esta batalla solo para despertar a un enemigo aún mayor, pero en lugar de miedo. Marcus sintió una feroz alegría guerrera que era amplificada por el espíritu indomable de ZY, Sara, porque ahora entendían su verdadero propósito. No eran solo guerreros o símbolos de paz, eran los heraldos de una nueva era evolutiva. Los primeros de una fusión que transformaría no solo a sus especies sino a toda la vida consciente en la galaxia, y mientras la nave enemiga comenzaba a colapsar a su alrededor, sus sistemas autodestruyéndose en un intento final de eliminarlos, Marcus tomó a ZY, Sara en sus brazos transformados y juntos se lanzaron al vacío del espacio, pero en lugar de morir en el frío abrazo del cosmos, sus cuerpos ahora podían sobrevivir e incluso prosperar en el vacío, navegando entre las estrellas como criaturas de pura energía consciente temporalmente manifestadas en forma física, y mientras flotaban entre los restos de la batalla, viendo cómo las flotas humanas y cátara cesaban el fuego, confundidas por la repentina destrucción de su enemigo común, sintieron como otros respondían a su despertar, individuos en ambas especies que portaban los marcadores genéticos dormidos, que ahora comenzaban sus propias transformaciones, y la voz mental de ZY, Sara resonó con una mezcla de asombro y determinación. No somos los únicos, hay miles, millones esperando, a lo que Marcus respondió con su propia revelación, y los que nos obligaron a casarnos lo sabían, querían controlarlo, canalizar el despertar a través de nosotros, pero ahora era demasiado tarde para el control, porque lo que habían desatado era un cambio fundamental en el paradigma de la vida misma, y mientras las primeras naves de rescate se acercaban cautelosamente a su posición, sin saber si rescataban a héroes o monstruos, Marcus miró a su esposa alienígena que ya no parecía tan alienígena, sus formas fluyendo y cambiando en respuesta a sus pensamientos compartidos, volviéndose algo nuevo, algo que trascendía las limitaciones de ambas especies, y supo que su noche de bodas recién comenzaba porque lo que habían experimentado hasta ahora era solo el preludio de una transformación que sacudiría los cimientos mismos de la civilización galáctica, y en algún lugar en el espacio profundo. Antiguas máquinas que habían dormido durante eones comenzaban a activarse, respondiendo a la señal de los herederos despertados, mientras que en el espacio oscuro entre galaxias, algo inconmensurablemente antiguo y hostil a toda vida orgánica giraba su atención hacia este rincón del universo, donde dos enemigos convertidos en amantes habían osado desafiar el orden establecido, y Marcus Chen, el soldado humano que había sido obligado a casarse con una princesa alienígena, sonrió con anticipación salvaje, porque sabía que lo que vendría después haría que todo lo que habían enfrentado hasta ahora pareciera un juego de niños, y junto a él, ZY, Sara compartía su feroz alegría, porque juntos eran la prueba viviente de que el amor, incluso el amor forzado y reluctante, podía transformarse en el arma más poderosa del universo cuando se combinaba con el imparable espíritu de supervivencia humano y la indomable ferocidad cátara.
Las flotas combinadas de la Tierra y la hegemonía cátara formaban un muro viviente de metal y voluntad ante la aberración que emergía del espacio oscuro, una entidad tan vasta que los sensores no podían abarcar su totalidad. Una masa de no materia que devoraba estrellas enteras como aperitivos mientras se aproximaba al corazón de la galaxia habitada. Pero en el puente de mando de la nave insignia donde Marcus y ZYX Ara habían sido llevados no como prisioneros sino como la última esperanza de supervivencia, los almirantes de ambas especies los miraban con una mezcla de terror reverencial y desesperada esperanza, porque en las últimas 72 horas desde su transformación, cientos de miles de individuos en ambas especies habían comenzado a cambiar, respondiendo a alguna señal cuántica que emanaba de la pareja primaria, y ahora la galaxia entera dependía de dos seres que ya no podían ser clasificados como humanos o cátaras sino como algo enteramente nuevo, algo que los xenobiólogos habían empezado a llamar herederos primordiales, y mientras Marcus estudiaba las lecturas tácticas con ojos que ahora podían percibir espectros de energía más allá de cualquier comprensión mortal, sintió a través de su vínculo con ZYX Ara no solo sus pensamientos sino los de todos los transformados, una red de consciencia colectiva que crecía exponencialmente con cada hora que pasaba, y la voz del almirante Reyes tembló cuando preguntó, ¿pueden detenerlo? A lo que ZYX Ara respondió con una voz que era legión, no vinimos a detenerlo, vinimos a transformarlo, porque habían descubierto en los archivos recuperados de la nave enemiga la verdad final. La entidad del espacio oscuro no era un destructor sino un guardián corrompido, un primogenitor que había caído en la locura durante eones de soledad, rechazando su propósito original de guiar la evolución y convirtiéndose en cambio en su némesis, pero el despertar de los herederos había activado protocolos antiguos. Memorias genéticas que contenían no solo poder sino sabiduría, compasión, y sobre todo, la comprensión de que la verdadera fuerza no venía de la destrucción sino de la síntesis, de la unión de opuestos en algo mayor. Y cuando la entidad oscura lanzó su primer ataque, una onda de entropía pura que convirtió 3 sistemas solares en polvo cósmico en segundos, Marcus y ZYX Ara no retrocedieron sino que avanzaron, sus formas ahora completamente fusionadas en algo que desafiaba la percepción tridimensional, un ser de luz coherente y materia exótica que se movía a través del espacio como si las distancias fueran meras sugerencias, y detrás de ellos, los otros herederos seguían, humanos y cátara transformados que habían descubierto que sus diferencias eran ilusiones impuestas por aquellos que temían su potencial unido, y cuando chocaron contra la entidad oscura, no fue una batalla en ningún sentido convencional sino una confrontación de paradigmas, de visiones opuestas sobre él. Destino de la vida consciente y la entidad aulló con la voz de billones de civilizaciones que había consumido en su locura mientras gritaba, del cambio es caos. La evolución es dolor. Mejor la paz de la extinción que el tormento del crecimiento, pero Marcus/ZYX Ara respondieron no con violencia sino con algo infinitamente más poderoso, comprensión, porque en su unión habían aprendido que el dolor del cambio era también la alegría del descubrimiento, que el caos de la evolución era también la danza de la creación, y mientras extendían su esencia hacia la entidad corrupta, no para destruirla sino para sanarla, para recordarle su propósito original, sintieron como otros primogenitores despertaban a través de la galaxia, ancianos observadores que habían esperado este momento durante millones de años, el momento en que sus hijos adoptivos demostrarían que estaban listos para el siguiente paso, y la entidad oscura vaciló, su forma de no materia fluctuando mientras memorias suprimidas surgían como supernovas en su consciencia fracturada, recuerdos de cuando había sido un jardinero de mundos, un guía de especies jóvenes, un padre para civilizaciones nacientes y en ese momento de duda, los herederos atacaron no con armas sino con amor, el amor feroz e indomable que Marcus había descubierto por ZYX Ara, el amor que había transformado una unión forzada en la salvación galáctica, y ese amor, multiplicado por millones de mentes unidas, golpeó a la entidad como una supernova de emoción pura, y algo imposible sucedió, la criatura del espacio oscuro lloró, lágrimas de energía oscura que se cristalizaban en nuevas estrellas mientras recordaba lo que había perdido, lo que había olvidado en eones de soledad y dolor, y cuando habló de nuevo, su voz no era de destrucción sino de asombro quebrado, mis hijos han superado a sus padres y con esas palabras, comenzó su propia transformación, la no materia convirtiéndose en algo nuevo, una red de energía consciente que se entrelazaba con los herederos no para consumirlos sino para elevarlos, para completar el círculo que los primogenitores habían iniciado cuando sembraron la galaxia con vida, y Marcus sintió como su consciencia se expandía más allá de cualquier límite que hubiera imaginado, tocando no solo a ZYX Ara sino a cada ser consciente en la
Galaxia sintiendo sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, y entendiendo que este era el verdadero propósito del matrimonio forzado, no la paz política sino la evolución espiritual. La prueba de que incluso el amor nacido de la obligación podía transformarse en la fuerza más poderosa del universo, y mientras la transformación se extendía como una onda a través del espacio, convirtiendo el conflicto en cooperación, el miedo en comprensión, el odio en síntesis creativa, las flotas humanas y Cátara que habían venido preparadas para una última batalla desesperada se encontraron presenciando el nacimiento de una nueva era. Una era donde las barreras entre especies eran tan obsoletas como las barreras entre pensamientos en una mente colectiva que respetaba la individualidad mientras celebraba la unidad, y en el centro de todo, Marcus Chen y ZYX Ara. Ya no dos seres separados sino una consciencia dual que había catalizado la ascensión de billones, flotaban en el espacio como un nuevo tipo de estrella, una estrella de consciencia pura que iluminaba no con fotones sino con posibilidad, y mientras las civilizaciones de la galaxia comenzaban la larga y alegre tarea de redefinirse a sí mismas en este nuevo paradigma. Mientras antiguos enemigos descubrían que eran familia perdida hace mucho tiempo, mientras los límites de lo posible se expandían con cada mente que se unía a la red de herederos, Marcus/ZYX Ara sintieron una profunda satisfacción, porque habían hecho algo que ninguna especie había logrado sola. Habían convertido una unión forzada en amor verdadero, habían transformado el conflicto en evolución, habían probado que la humanidad, con toda su terquedad y adaptabilidad, cuando se combinaba con la fuerza y sabiduría de otros, podía lograr lo imposible, y mientras las estrellas mismas parecían cantar con la alegría de la transformación galáctica, mientras nuevas formas de vida nacían de la síntesis de lo antiguo, mientras el universo mismo parecía respirar con renovado propósito, el soldado humano que había sido obligado a casarse con una princesa alienígena permitió que su último pensamiento individual resonara a través de la red antes de fundirse completamente con su amada y con el infinito. A veces las mejores historias de amor comienzan con se vio obligado a casarse con ella, porque el universo tiene formas misteriosas de unir a aquellos destinados a cambiar todo, y con ese pensamiento. La historia de Marcus Chen y la princesa ZYX Ara terminó no con muerte sino con trascendencia, no con un final sino con un infinito comienzo, probando para siempre que cuando fuerzas a la humanidad a lo imposible, no se rompe, no se rinde, sino que evoluciona, se adapta, y arrastra al resto del universo hacia un futuro más brillante, porque eso es lo que los humanos hacen, convierten lo imposible en inevitable, transforman la tragedia en triunfo, y demuestran que el amor, incluso el amor forzado, puede conquistar no solo corazones sino galaxias enteras.